Bien, diga conmigo, imposible. ¿Qué es imposible? Para Dios nada es imposible, pero para los seres humanos muchas cosas son imposibles. Y voy de una vez a darle el final de la enseñanza. Es imposible conocer a Dios con nuestra mente natural. No sé si usted sabe que tenemos una mente que es pequeña, una mente finita, y Dios es infinito, Dios es eterno. Y el día de hoy estamos continuando con esta serie del libro de Juan, hablando de la vida de Jesús, y vamos a ir al capítulo 3, y creo que en este día nos vamos a encontrar con un personaje que de una manera particular va a representar a muchos de nosotros. Creo que nos vamos a sentir identificados, y lo único que le pido a Dios es que nos permita acercarnos a su palabra, acercarnos a lo que Él desea para nosotros con humildad, para poder recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué no me acompaña a leer un poquitito de la vida de Nicodemo y un encuentro que tuvo con Jesús en Juan capítulo 3? Vamos a leer del verso 1 hasta el verso 13. Juan capítulo 3, verso 1 al verso 13. Dice lo siguiente: entre los fariseos había un hombre que entre los judíos era muy importante, se llamaba Nicodemo. Este vino de noche, diga conmigo de noche. Vino de noche a ver a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro. Es la primera declaración que Nicodemo hace allí sobre Jesús, y quiero hacer énfasis por algo que más adelante les voy a decir. Llama a Jesús maestro. Dice: porque nadie podría hacer estas señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús le respondió, como es usual en Jesús, que a veces uno le dice una cosa y le contesta otra totalmente diferente. Pues aquí sucede lo mismo. Le dijo a Jesús: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿y cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Jesús le respondió: de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es; lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije que es necesario que ustedes nazcan de nuevo. El viento sopla donde quiere y lo puedes oír, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Nicodemo le preguntó: ¿y cómo es posible que esto suceda? Jesús le respondió, y aquí me gusta mucho esto, porque entonces ahora Jesús le devuelve la pelota, le dice: tú eres maestro en Israel y no lo sabes. Así que estaban hablando, diga conmigo, de maestro a maestro. De cierto te digo que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las cosas celestiales? Y una declaración tremenda que es parte vital de lo que hablaremos en este día: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, que es el Hijo del Hombre. Nicodemo, como vemos, era parte de los fariseos, y por lo que vemos allí, algunas traducciones inclusive Jesús lo llama el maestro de Israel. Los historiadores nos dejan saber que es factible que fuera una de las personas más prominentes que había en ese tiempo, inclusive de los más ricos. Es evidente allí, al ser un fariseo, para facilidad de algunas personas, le voy a hacer un paralelo, era un hombre tan estudioso, tan conocido, con tanta trascendencia como el apóstol Pablo, quizás, un hombre lleno de conocimiento, un hombre intelectual, un hombre inteligente, conocedor de la palabra, de los estatutos de Dios, de los preceptos de la ley, y maestro para el pueblo. Sin embargo, creo que él está enfrentando aquí algunas dificultades para comprender todo lo que Jesús estaba viniendo a predicar, y de cierta manera lo que Jesús estaba viniendo a ofrecer. Este proceso de Jesús era totalmente diferente. 400 años había tenido el pueblo de Israel silencio total, no había profetas, no se estaba manifestando nada sobrenatural de parte de Dios, y de pronto viene Jesús e interrumpe y empieza a hacer un montón de cosas que muchas personas decían: esto nunca se había visto en Israel, nunca se había escuchado que un hombre hiciera cosas como esta. Y de alguna manera
Parece que Nicodemo se acerca a Jesús porque tenía algún tipo de interés en esta parte sobrenatural de Dios. Porque le dice, mira, nadie puede hacer estas cosas que tú estás haciendo si no viene de Dios, si no está acompañado de Dios. Entonces, pareciera que él estaba inquieto en buscar el secreto, en buscar la fórmula. Y creo que hay muchas personas que se acercan a Dios de esa manera. He intentado esto, he intentado aquello y entonces ahora le voy a dar una oportunidad a Dios. Quizás voy a hacer esto a ver si me funciona, punto 1, punto 2, punto 3 y quiero decirte algo, de esa manera nunca vas a poder experimentar todo lo que Dios tiene para ti. Esta mañana quiero compartir con ustedes 3 puntos sencillos, no nos vamos a tardar mucho, pero creo que Dios nos va a hablar de una manera muy especial. Ya Dios lo viene haciendo en la primera reunión y creo que lo va a hacer con cada uno de nosotros. El primer punto es muy sencillo. Va a sonar para algunos redundante, pero permítame explicarlo. El conocimiento no nos sirve para conocer la plenitud de Dios. ¿A dónde voy con esto? Algunas personas dicen, ok, si voy a entrar a la iglesia, si voy a entrar en todo este ámbito espiritual, pues yo creo que lo que tengo que hacer es empezar a leer la Biblia y aprendérmela. Y en principio eso suena bien. Pero el problema es cómo tú te aproximas a la Biblia. Recordaba esta mañana de un hombre que asistía a un grupo pequeño que tenían en mi casa y yo lo llamaba mi concordancia personal. ¿Por qué razón? Porque yo estaba hablando, recuerden lo que la Biblia dice, cualquier cosa, el Señor es mi pastor, y él decía Salmo 23:1. Porque también la Biblia nos recuerda que aunque andes en Salmo no sé qué cosas, y yo decía cualquier cosa y él ya me decía la cita. Y tremendo, porque al parecer se sabía la Biblia de adelante, para atrás, para todos lados. Pero lo interesante es que acababa de llegar perdiendo una congregación porque había entrado en adulterio y ya iba su tercer divorcio, su hija lo odiaba. Entonces, ¿de qué servía todo este conocimiento? ¿De qué servía toda esta palabra? ¿De qué servía todo esto que simplemente era teoría, pero no era vida en él? Y creo que de muchas maneras hay personas que llegan a Dios, se acercan a Dios como vamos a darle el chance a ver. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver si aquí sí me funciona. Y entonces pareciera que fuera como un negocio en el que tú entras, en el cual tú vas, te capacitas para que entonces tengas resultados rápido. Si te acercas a Dios de esa manera, créeme, vas a sentirte desilusionado en poco tiempo, porque a Dios no lo puedes conocer de esa forma. Jesús le dice a Nicodemo, o mejor Nicodemo le dice a Jesús, nadie pudiera hacer las cosas que tú haces si no estuviera Dios con él. De cierta manera, y escúcheme que aquí ya empezamos de una forma romántica, Nicodemo le dice algo como esto a Jesús. ¿Cómo es que si nos dedicamos a lo mismo? ¿Me está siguiendo? Porque estaban hablando de maestro a maestro. Entonces creo que Nicodemo le dice algo así como, ¿cómo si nos dedicamos a lo mismo? Como si ambos somos maestros y tenemos la misma profesión, en tu vida se manifiestan este tipo de cosas y en la mía no. Pongámoslo en nuestros términos. Pudiese ser algo así como, ¿y cómo es esto que si ambos somos cristianos, hello, a ti te pasan este tipo de cosas y a mí no? O traigámoslo más aún. ¿Cómo es eso que si los dos vamos desde hace 2 años a Presencia Viva, tú ya saliste de deudas y yo estoy peor de quebrado? Ya dejé la adicción a la pornografía y sin embargo en la vida de fulano todavía se manifiesta esto. Llegué aquí odiando, resentido, ya no estoy así, pero en la vida tuya sí. No sé si me comunico. Él parece que estaba inquieto y decía, espérate, porque en teoría los dos deberíamos estar en la misma dimensión, pero estoy entendiendo, estoy viendo por las señales que te siguen que hay algo que yo no conozco. Y quisiera pedirte que me des la fórmula. A lo que Jesús le contesta, y esta es una conclusión mía, ¿verdad? Le dice Jesús, mira, el tema no son los milagros y las señales. El tema es que veas, le dice él, y yo aquí lo amplío, que palpes, que experimentes, que disfrutes el reino de mi Padre. Él estaba buscando una fórmula, un método, un secreto, y Jesús quería mostrarle un sistema de gobierno.
Nicodemo, aunque ambos somos maestros, la diferencia entre tú y yo es que tú hablas teoría, eres experto en lo que ha pasado, sabes lo que Dios dijo, pero no sabes lo que Dios está diciendo. La mitad de las 2 reuniones hablaba con una joven bien especial, 26 añitos. Y decía, hoy me impactó tanto lo que hablaste, porque crecí en una iglesia, no voy a entrar acá en qué denominación ni nada, crecí en una iglesia donde no estábamos supuestos a levantar las manos, donde no estábamos supuestos a cantar muy alto, donde tenía un par de amigos que ni siquiera le dejaban tocar una guitarra. Y me decía ella, y creo que llegué a una condición en la cual cada vez que me aproximo a Dios ya estoy predispuesta que la respuesta que Él me va a dar es no. Me enseñaron un Dios distante, de alguna manera me enseñaron un Dios que estaba por allá ocupado, pero nunca me dijeron que yo me podía relacionar con Él. Y de alguna forma nosotros nos aproximamos muchas veces a Dios con esa misma actitud. Nos aproximamos queriendo conocer a Dios, descubrir a Dios. Como los muchachos dicen en inglés, figure it out, ¿verdad? Descubrirlo, descifrarlo. Quiero decirte algo, Dios no es un acertijo. Dios es tu Padre Celestial, uno que quiere relacionarse contigo, uno que quiere darse a conocer, revelarse. Ese es su propósito. Y podemos ver esto de una manera tan clara que vino a la tierra a hacerlo. Así que el primer problema que nosotros podemos encontrar es que queremos conocer a Dios racionalmente, con conocimiento simplemente. Y entiéndame, yo soy pro seminario, soy pro discipulado, me gusta, creo que es extremadamente importante, pero el problema es cuando tú encuentras eso como tu manera para relacionarte con Dios. Es incorrecto. El punto número 2 es sencillo. La manera como Dios desea manifestarse a tu vida no puede ser comprendida con tu razón. Es similar, pero es diferente. Jesús le estaba hablando o presentando a Nicodemo el reino de Dios y Nicodemo continuaba preguntando el cómo. Jesús le estaba diciendo, yo deseo que tú experimentes algo totalmente diferente, y constantemente Nicodemo estaba diciendo, pero ¿y cómo es esto? Descíframelo, cuéntamelo, dímelo. Como de alguna manera tantas personas que en determinada instancia pueden decir, no, pero espérate, es que ya el doctor me dijo que yo tenía mi cáncer, es que ya el doctor dijo que yo tenía mi artritis, y me vas a decir ahora que si tú pones tu mano, que si tú oras, entonces se va. No, ¿y cómo es eso? ¿Y cómo es eso que entonces que cuando el pastor pasa por el lado de pronto y le toca a alguien y se cae? ¿Cómo es? Explícamelo, ¿o será que lo tumban? Tengo una amiga por acá cerca que cuando yo pasaba ponía la mano, entonces me agarraba la mano. Como que, y otros que se paran así, ¿no? Como que, a ver, el tema no es si te caes o no te caes. Ese no es el tema. Hay un montón de gente que se ha caído y se levanta igual. El tema no es ese. Esas son cosas que en determinados momentos suceden y yo no estoy buscando eso. Pero no tengo ningún problema que se manifiesten tampoco. Con Jesús sucedió. Muchas personas me preguntan, por alguna razón quiero hacer énfasis en esto. Muchas personas me preguntan, ¿y cuál es el rollo de que la gente se caiga? ¿Tú sabes que es bíblico? ¿Cómo así? Mira, viene un combo violento de soldados a apresar a Jesús. No sé, 100, 200. Y Jesús se voltea nomás y los mira y le dice, aquí estoy. ¡Pum! Caen al piso, un batallón entero. ¿Qué es lo que sucede, creo yo, cuando pasa este tipo de experiencias? Hay un toque de lo eterno con lo natural y tu cuerpo no resiste. No resiste. Yo he tenido gente que se ha tirado la reunión entera allí tirado en el piso. Algunos con electricidad, con cosas. Lo más rico de todo es cuando sucede con los niños. En Bogotá tuve una experiencia espectacular. Oramos por una niña y estuvo más de 1 hora y media tirada allí en el piso. Y cuando se acaba la reunión, ella seguía allí.
Nos fuimos, regresamos acá a Miami y después ella me envía una carta. Y me empieza a describir lo que sucedió en tanto ella estaba allí, bajo el poder de Dios. Y me empieza a describir cosas que solamente un teólogo pudiera describir. Me dice, yo tuve una experiencia y fui al cielo. Y cuando entré en el cielo, allí estuve con Jesús, abrió un libro y me dijo, hija, desde siempre ha estado tu nombre escrito aquí en el libro de la vida. Y me empieza a describir un montón de cosas que ella no tenía el conocimiento para llegar a esas conclusiones. Pero entonces nosotros estamos muchas veces, pero ¿viste cómo lo empujó? ¿Viste? O si no, otros más sabios aún, estoy siendo sarcástico. ¿Me vas a decir que con el 90% me alcanza más que con el 100%? ¿No le vio la camioneta al pastor? Para eso es. No se puede comprender con la razón. Y Nicodemo se queda en ese ambiente. Nicodemo se queda diciendo, espérame. ¿Cómo puede un hombre viejo entrar en el vientre de su madre nuevamente? El man estaba, diga conmigo, bruto. Bruto espiritualmente. Queriendo tratar de descifrar a Dios. Encontramos otras personas que tienen preguntas como estas, pero actitudes diferentes. En determinado momento, mire esto, se le presenta el ángel a María y le dice, vas a concebir sin conocer varón. La primera pregunta de ella, ¿cómo? Ese sí es un cómo, no el rollo del diezmo, el diezmo es sencillo, pero el otro, virgen y vas a concebir. Pero ella no se queda en ese ambiente, sino dice, como mi Señor lo quiere hacer, aquí estoy. Entonces Jesús, para explotarle más la cabeza, le dice, mira, tú no me puedes conocer con tu carne, es decir, tú no me puedes conocer con tu razón, con lo que ves, con lo que tocas, con tus conclusiones, con tu conocimiento. No me puedes conocer de esa manera. Si quieres conocerme verdaderamente, vas a tener que entrar en una nueva dimensión que existe, pero no la ves. Y allí le hace un paralelo espectacular. Le dice Nicodemo, por ejemplo, tú sabes que el viento existe, ¿verdad? Lo oyes, lo sientes. Era muy evidente, pues, ¿quién en este lugar puede dudar que el viento existe? Sin embargo, tú como Nicodemo no puedes explicar de dónde viene ni para dónde va. Entonces Jesús le explica diciendo, así como el viento son los que nacen del Espíritu. Yo creo que el tipo quedó todavía más loco. Pero yo lo que necesitaba era que me explicara, no que me confundiera. Y el apóstol Pablo nos la aclara de una manera espectacular. Dice en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural, voy a cambiar esa palabra si quiere, el hombre racional, el hombre que confía en su conocimiento, el hombre que se apoya en sus conclusiones, el hombre que ya llegó a las conclusiones de lo que Dios es, de cómo opera, de cómo hace y de cómo funciona Dios, no puede recibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Tampoco las puede entender porque tienen que discernirse o entenderse espiritualmente. Quiero hacer una pequeña encuesta. Si en el último tiempo no te han llamado loco por hacer algo que Dios te mandó a hacer, eres un cristiano carnal. Poco popular. Escúchame. No estoy hablando, y perdóneme si ofendo a alguien, de las estupideces que a veces hacen los cristianos diciendo voy a dar un paso de fe. Y te metes en una casa de 9 cuartos con 5 baños y no tienes ni para pagar un efficiency. Pero es que voy a dar un paso de fe. No, Jesús llamó a eso tentar a Dios. Porque a Jesús eso fue lo que Satanás le dijo. Ve, súbete, vente, subo acá y ahora da un paso de fe. Porque está escrito que a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece. Jesús le dijo, no Señor.
También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Así que no estoy hablando de ese tipo de tonterías. De lo que te estoy hablando es que haces algo guiado por el Espíritu que es loco para ti, pero después ves tú los resultados. Quisiera hacer otra pregunta. ¿Cuándo entonces fue la última vez que le permitiste al Espíritu Santo interrumpir tu agenda? Oramos en nuestras reuniones de planeación pidiéndole al Espíritu Santo, Señor, tú eres el que dirige. Obviamente queremos tener algo que, no sé si ustedes seguramente no lo saben, tenemos un programa que se llama Planning Center, donde sabemos qué va a suceder, pero nos metemos con Dios antes a pedirle, Señor, ¿qué es lo que tú vas a hacer el domingo? Pero si el domingo de todas maneras Él quiere intervenir en este lugar, Él es el pastor. Eso no significa que entonces todo es desorden y alboroto. Pero cuando Él lo quiere hacer, hay que hacerlo. Y Pablo dice, mira, el hombre que tiene su cabeza repleta de razonamiento, de conocimiento, que ya ha llegado a las conclusiones de Dios, ya él conoce a Dios completamente, cualquier cosa que sea del Espíritu para él es locura. Recordaba una conversación que tuve con un amigo, y este era un estudioso de la Biblia, y tenía su Biblia repleta de marcas de lo que Dios le habló. Usted sabe, esas Biblias que están rayadas, esas Biblias que están resaltadas, y claro que era como un tesoro de alguna manera. Y un día estábamos hablando y él estaba medio frustrado y me dijo, ¿sabes qué? Tengo que deshacerme de esta Biblia. Le decía, ¿cómo así? Sí, porque me encontré que tengo un problema. Cada vez que voy a leer algo ya tengo una referencia de lo que Dios me habló hace 5 años y entonces Dios no me vuelve a hablar de ese versículo de una manera diferente. Y tengo que confesar esta mañana que muchas veces abro la Biblia de la misma manera. Salmo 1, cuán bienaventurado es el hombre, sí, todo lo que hace le va bien. Sí, voy al 2 mejor. Uy, el 2.8 es que tiene una promesa buena, ¿verdad? Sí, pídeme y te daré por la herencia de las naciones. Sí, ya conocí a Dios. ¿Acaso no dice que sus misericordias son nuevas cada mañana? De nuevo, el problema no es en sí el conocimiento, sino la manera como tú te aproximas a Él y el peso que tú le das en tu vida. Nicodemo conocía mucho, pero él entendía que había una necesidad, entendía que había un vacío, entendía que Jesús estaba viniendo a traer una nueva dimensión, y es a donde yo quiero llevar a esta iglesia. Eso que está puesto allí de equipando para una vida sobrenatural es una realidad. Es una realidad, tenemos que manifestar eso porque nuestro Dios no es de este mundo. Y si le seguimos y si cumplimos lo que Él dice, se tiene que manifestar en nuestra vida ese tipo de cosas. Así que, recuerda, si no te han llamado loco últimamente, es factible que estés operando simplemente en tus fuerzas. Punto número 3, sé que la enseñanza de hoy es romántica. Si deseas experimentar la plenitud de Dios en tu vida, debes procurar las cosas del Espíritu. Nicodemo regresa nuevamente al cómo y le pregunta a Jesús, ¿y cómo es posible que esto suceda? La respuesta de Jesús lleva a Nicodemo contra las cuerdas. ¿Por qué razón? Porque Jesús le dice, ¿cómo así que tú eres maestro y no lo sabes? No sabes explicarme esto. Llegó a una conclusión que es la conclusión más importante de este día. Por favor, escúcheme con claridad. Jesús le dice a Nicodemo, nadie subió al cielo, sino que alguien tuvo que bajar del cielo. Se lo pongo de esta manera. Nadie subió al cielo para poder explicar a Dios, sino que Dios mismo tuvo que descender para darse a conocer. Te voy a dar un paralelo. Décadas atrás, el rollo era llegar a la luna. Ya llegamos a la luna. Ahora el rollo es llegar a Marte. Y entonces el ser humano está tratando de llegar a Marte. ¿Para qué? Para ver que si hay agua, que si hay desierto, que si hay oxígeno, que si hay X, que si hay Y. Y se demora, yo no sé si alguien me puede decir cuántos años se demora en llegar hasta allá. Son muchos, gracias, Cita, eso es lo mejor, son muchos. Sería mucho más sencillo. Los de Marte se llaman
marcianos, ¿sí o no? ¿Cómo se llama? Sería mucho más sencillo que alguien que vive allá, que conoce cómo es, que sabe la condición atmosférica, que sabe los componentes de la tierra, que conoce la cultura, que conoce el gobierno, venga y nos lo cuente. Jesús dice, nadie subió al cielo, sino que yo tuve que venir acá a la tierra para dejarles conocer a Dios. Y muchos de nosotros, los peldaños que tenemos para llegar al cielo es el conocimiento, son los métodos. Conocer a Dios no tiene una fórmula. Es más, mire el paralelo tan tremendo que Jesús hace. Le dice, ¿sabes qué? Esto es como nacer. ¿Qué tiene que ver eso? Me pueden preguntar esta mañana. Quiero hacerte una pregunta. ¿Tú tuviste que hacer algo en el proceso de ser concebido? ¿Alguien me está siguiendo? Esta es la prédica perfecta de como la quiera llamar, predestinación, gracia, obra redentora de Cristo y solo Dios. ¿Por qué razón? Porque así como tú no pudiste hacer absolutamente nada para ser concebido, no pudiste hacer absolutamente nada para nacer del Espíritu. Algunos tienen cara como de que está hablando este man. Ya voy. Le dice, el tema aquí es nacer del agua y nacer del Espíritu. Es decir, Jesús le dice, por mucho esfuerzo humano, por mucho conocimiento, por más interés que tengas en comprenderme, con tu pequeña mente no vas a llegar muy lejos. Si alguien desea conocer de Dios, tiene que ser lo suficientemente humilde para decir, Dios, por favor, sé tú enseñándome tus diseños, mostrándome tus pensamientos, dejándome conocer tu corazón, pero antes de eso, entiendo que debo arrepentirme. Nacer del agua. ¿Arrepentirme de qué? Arrepentirme de mis conclusiones. De alguna manera lo que quiero decirte esta mañana es que muchos de nosotros tenemos que desaprender y decirle a Dios, enséñame. Vuelvo a algo que he dicho muchas veces. Muchos de tus amigos te dicen, yo no voy a la iglesia porque allá me lavan el cerebro. Exactamente. Ese es el propósito. Ese es el propósito. Imagínate todas las cucarachas con las que nosotros venimos. Y tiene que venir el Espíritu Santo, pero no con una manguerita ni regadera, con pressure cleaner. Y algunos tocan más cerca. No, pero es que es así. A mí me enseñaron que era así. Y el Espíritu Santo, quiero hacer algo nuevo. Quiero hacer algo nuevo. Siento al Espíritu Santo gritándole eso a muchas personas esta mañana. Romanos 12:2, cerrando. El apóstol nuevamente nos dice el apóstol Pablo, no se adapten a las costumbres de este mundo, sino transfórmese por medio de la renovación de su mente, para que puedan comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. ¿Qué significa esto? Que si tú continúas obstinado, tratando de que Dios responda de la manera como tú piensas que va a contestar, nunca vas a poder llegar a conocer la buena voluntad de Dios, lo que es agradable y lo que es perfecto. Algún día escuchaba una prédica y ahora me estoy acordando de un pastor que lo llevaban a poner la vacuna y el doctor le decía, ok, sentado o parado o acostado. No, parado. Afloje la nalga entonces para que no le duela. Y la frase era, flojito y cooperando. El Espíritu Santo le está diciendo a muchos esta mañana, flojito y cooperando. Flojito y cooperando. No sea cabezón, suelte allí que yo lo quiero llevar a un nuevo nivel. Lo quiero llevar a un nuevo nivel, te quiero mostrar nuevas cosas. Quiero que experimentes toda la plenitud que yo tengo para ti. ¿Quieren acá? Acompáñenme por un momento a ver un video que preparamos esta mañana y creo que va a ser de mucha ayuda
para lo que Dios nos quiere hablar. Quiero que presten atención a todo el video y de forma especial a algunas palabras que salen al final. En el vientre de una mamá habían 2 bebés. Uno le preguntó al otro: ¿tú crees en la vida después del parto? El otro le respondió: claro que sí. Tiene que haber algo después del parto. Tal vez estamos aquí para prepararnos para lo que vendrá más tarde. Tonterías, dice el primero. No hay vida después del parto. ¿Qué clase de vida sería esa? El segundo dice: no lo sé, pero habrá más luz que la que hay aquí. Tal vez podremos caminar con nuestras propias piernas, comer con nuestras bocas. Tal vez tendremos otros sentidos que no podemos entender ahora. El primero le contestó: eso es absurdo. Caminar es imposible. Y comer con la boca, ridículo. El cordón umbilical nos nutre y nos da todo lo demás que necesitamos. El cordón umbilical es demasiado corto. La vida después del parto es imposible. El segundo insistió: bueno, yo pienso que hay algo y tal vez sea diferente de lo que hay aquí. Tal vez no necesitemos de este tubo físico. El primero contestó: tonterías. Además de haber realmente vida después del parto, entonces, ¿por qué nadie jamás regresó de allá? El parto es el fin de la vida y en el posparto no hay más nada que oscuridad, silencio y olvido. Él no nos llevará a ningún lugar. Bueno, yo no lo sé, dice el segundo, pero con seguridad vamos a encontrarnos con mamá y ella nos cuidará. El primero respondió: mamá, ¿tú crees realmente en mamá? Eso es ridículo. Si mamá existe, entonces, ¿dónde está ella ahora? El segundo le dice: ella está alrededor nuestro. Estamos cercados por ella. De ella, nosotros somos. Es en ella que vivimos. Sin ella, este mundo no sería ni podría existir. Bueno, yo no puedo verla. Entonces es lógico que ella no existe. El segundo le responde a eso: a veces cuando tú estás en silencio, si te concentras y realmente escuchas, podrás percibir su presencia y escuchar su voz amorosa allá arriba. ¿Nadie ha regresado de allá? Si no lo veo, es lógico que no exista. Pudiéramos comprender en esta tarde lo pequeños que somos al lado de su grandeza. Pudiéramos comprender esta tarde que el hecho de que tú no lo entiendas no significa que no exista. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo 27:33 lo siguiente, hablando de Jesús en el proceso de su crucifixión. Y llegaron a un lugar llamado Gólgota. En el original, un lugar llamado Cranión. Un lugar llamado cráneo.
Quiero que vean una fotografía de ese lugar. Así luce allí en Israel. Y quiero proponerte algo en este día. ¿No te parece casualidad que precisamente el lugar donde tuvo que morir Jesús fue en un lugar que tiene forma de cráneo? ¿Será que es casualidad que lo primero que tiene que morir es tu razonamiento? ¿Será que es casualidad que lo primero que tiene que morir y donde tiene que ser crucificada tu carne precisamente es en ese lugar de tu mente? ¿Será que en esta tarde muchos de nosotros tendremos que decirle a Dios: Señor, haz como tú quieras? No son fórmulas, no son métodos. Es una conversación constante con el Espíritu de Dios. Quisiera invitarte, si puedes, cerrar tus ojos por un momento y preguntarle esta tarde al Espíritu Santo: ¿qué te quiere decir? ¿Qué te quiere hablar? Quizás pudieras añadir a esas preguntas: ¿en qué área te estoy limitando? ¿En qué área no se está manifestando todo lo que tú deseas para mí? Porque yo ya llegué a conclusiones de cuál es el límite hasta donde tú puedes llegar. Este es un misterio que Jesús claramente mostró diciendo: de los que se hacen como niños, de ellos es el reino. Y va más allá aún, porque le agradece al Padre diciendo: Padre, te agradezco porque escondiste estas cosas de los que son sabios, de los que son muy conocidos. Algunos de nosotros hemos sido heridos en el pasado. Inclusive espiritualmente por autoridades, y eso ha causado que nos aproximemos a la iglesia, que nos aproximemos inclusive a Dios mismo con prevención. Puede más el dolor que te causó el pasado que lo que Dios quiere mostrarte para el futuro, y no te juzgo. Siento en esta reunión hacer algo, y es pedir perdón en nombre de autoridades espirituales que te hayan causado dolores en el pasado. Y quizás hacerte responsable a ti de algo, y es que si te marcó tanto, si te dolió tanto, es factible que le hubieses puesto a esa persona en una posición incorrecta. Este que te habla es un ser humano. Este que te habla es un hijo de Dios como tú, cumpliendo una función diferente, pero tan humano como tú. No pongas una carga sobre mi vida que yo no puedo llevar. Yo te voy a fallar en algún momento. No quiero aproximarme a la relación de esa manera. En algún instante algo no te gustará de esta casa. Está compuesta por seres humanos. Estamos construyéndola, estamos creciendo. Pero no permitas que tus experiencias del pasado te limiten para lo que Dios quiere hacer en este tiempo en tu vida.